dos videos al terminar la sesión. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando del cifrado asimétrico y vamos a hablar del algoritmo que hizo posible este cifrado asimétrico al estilo RSA, que es el intercambio de clave de Diffie-Hellman. El comienzo de los sistemas de clave pública justamente se debe al estudio hecho por Whitfield Diffie y Martin Hellman en 1976, ¿de acuerdo? Por eso el intercambio de claves se llama Diffie-Hellman. Este protocolo de intercambio de claves indica que se deben seleccionar A y B de un grupo multiplicativo con un inverso P y un generador alfa de algún primo, el primo que vamos a utilizar. Como habíamos estado comentando en la anterior clase, el cifrado asimétrico consiste básicamente en la factorización de números primos grandes. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, vamos a decir que tanto P como alfa son valores públicos. Entonces, en el caso de de n igual a 2, que se intercambie la clave entre un emisor y un receptor, A va a generar un número aleatorio A y va a enviar a B ese generador de número primo elevado a ese número aleatorio módulo el grupo multiplicativo P. Y B va a generar un número aleatorio B y va a enviar A la misma operación, pero utilizando el número aleatorio. Entonces, cuando recibe B, va a calcular esta operación y va a destruir este valor aleatorio B. De la misma manera, A va a calcular este generador elevado a el producto de estos dos números aleatorios, módulo P, y luego va a destruir A. ¿Eso qué quiere decir? Que el secreto compartido por A y B es el valor de alfa elevado a AB módulo P. Este es el secreto compartido. Muy bien. ¿Puede un intruso atacar la clave de Diffie-Hellman? Un intruso que conozca las claves públicas que estamos mencionando en el algoritmo, tanto P como alfa, y además pueda interceptar el valor de alfa elevado a A módulo P que ha enviado A y el valor alfa módulo alfa elevado a B módulo P que ha enviado B, no podrá descubrir los valores de A, de B, ni menos el valor de alfa A por B módulo P, que es el secreto que hay entre A y B. Esto es debido a que se va a enfrentar al problema denominado el problema del logaritmo discreto, que se vuelve computacionalmente intratable para valores del primo P grandes. Entonces, mientras más grande sea P, va a ser más intratable resolver esto. Ahora bien, ¿cuál es la seguridad del intercambio de clave de Diffie-Hellman? La seguridad del intercambio de clave de Diffie-Hellman radica en lo que habíamos mencionado hace unos segundos, la imposibilidad computacional a la que se enfrentará el criptoanalista al tener que resolver justamente el problema del logaritmo discreto para encontrar la clave privada que se encuentra en el exponente de la expresión alfa, que es el generador de primos elevado ahí, módulo P igual al criptograma, al texto, al cifrado. Como P y alfa son públicos, al capturar el valor de este criptograma, al conocer el valor de este criptograma,
El atacante deberá resolver esta ecuación. I igual al logaritmo en base alfa de C módulo P. Un problema denominado no polinomial debido a la operación final dentro del módulo P, que para valores grandes de P, el primo, del orden superior, por ejemplo, a los 1000 bits, resulta computacionalmente imposible encontrar su solución. Sin embargo, el algoritmo propuesto inicialmente era vulnerable ante un ataque del tipo man in the middle. Cuando hablamos el tipo man in the middle, decimos que hay alguien que escucha la comunicación que hay entre un emisor y un receptor. Es el que va, si estuviéramos hablando de una red de datos, manejando el data frame, los paquetes de datos que se van enviando de un punto A a un punto B. Vulnerabilidad que se puede evitar ya utilizando el algoritmo RSA, como vamos a ver más adelante. Ahora, el intercambio de clave de Diffie-Hellman se puede realizar también entre n usuarios. Por ejemplo, 3. Ya habíamos visto entre 2. Ahora podemos tener entre 3 usuarios. Como ven, A siempre va a generar un número aleatorio A y va a enviar a B ese generador elevado a módulo P. B va a generar un número aleatorio B y va a enviar a C ese generador elevado a B módulo P. Y C va a generar un número aleatorio C y va a enviar ese generador elevado a C módulo P a A. Entonces, nosotros estamos garantizando la conexión entre 3 usuarios, A, B y C. Como ven, de A se envía a B, de B se envía a C y de C se envía a A. Eso es lo que ocurre y estas son las mismas ecuaciones que habíamos determinado. Producto de eso, podemos decir que el secreto compartido por A, B y C es el valor del generador elevado a ABC módulo B. Entonces, como ustedes también se pueden dar cuenta, para comunicaciones para un n igual a 5, por ejemplo, este secreto entre A, B, C, D, E, que vendrían a ser los 5 usuarios, va a ser simplemente el generador alfa elevado a por B, por C, por D, por E, módulo P. Eso es lo que estamos indicando, ¿no? De esa manera se puede generalizar el tema del secreto para un número más grande de usuarios. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del intercambio de clave de Diffie-Hellman? Las condiciones del protocolo establecido por Diffie-Hellman indican que el módulo P debe ser un primo grande. Estamos hablando de que siempre P debe ser un primo grande, al menos de los 1024 bits. ¿Para qué? Para garantizar que sea difícil o computacionalmente, no imposible, porque sabemos que gracias a la ley de Moore, la capacidad computacional de los ordenadores actuales ha avanzado grandemente, pero que sea muy difícil encontrar el problema del logaritmo. Ahora, interesa que el indicador de Euler, que estamos nosotros usando, sigma de P, sea igual a P menos 1, tenga factores primos grandes. La idea también es que este indicador de Euler también tenga primos grandes, tenga factores primos grandes. Y luego el generador alfa debe ser una raíz primitiva
del módulo P. Son las tres condiciones para el intercambio de claves de Diffie-Hellman. Si el módulo es un primo pequeño, va a ser computacionalmente alcanzable. Se puede hacer un ataque de fuerza bruta dentro de un tiempo razonable. ¿Qué quiere decir la fuerza bruta? Que vamos a ir probando todos los valores posibles hasta encontrarlo. Eso en un tiempo razonable. Si el generador no es una raíz primitiva de este grupo P, de este grupo de primos grandes, entonces esta operación, donde I está entre 1 y P menos 1, no va a generar todos los restos del grupo y esto facilita también el ataque por fuerza bruta. Son los dos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se utiliza el intercambio de claves de Diffie-Hellman. Ahora, el producto de la cifra simétrica es que se crea el algoritmo RSA. Sin embargo, un algoritmo de cifra asimétrica basado en la dificultad de factorizar números grandes con función unidireccional se ha descubierto antes de 1976, antes de que Diffie y Hellman propongan su intercambio de claves. En el año 1969, el Government Communication Headquarters de Gran Bretaña comienza a trabajar la idea de poder distribuir claves a través de una cifra no simétrica. ¿Cuál es la idea a partir de ahora de la cifra no simétrica? La idea es la dificultad de factorizar números primos grandes. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que va a ser computacionalmente imposible encontrar la solución. Eso se llama el problema del logaritmo discreto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea en el cifrado asimétrico es que exista dificultad al momento de factorizar números primos grandes. Como les decía, ya en el 69 se empieza a trabajar con esa idea y en el 73 el matemático Clifford Cooks llega a la misma conclusión de los creadores de RSA que vamos a ver a continuación. Desgraciadamente, este trabajo fue considerado como alto secreto por el gobierno británico, por lo que su contenido no se hace público ni se patenta como invento. Algo que sí hacen Diffie-Hellman en el 76 con su intercambio de claves y en 1978 los creadores del algoritmo RSA. En febrero de 78, como les decía, Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman proponen un algoritmo de cifra de clave pública. Cuando estamos hablando del algoritmo de cifra de clave pública, estamos hablando de un algoritmo de cifra asimétrico, denominado RSA, que consiste en los siguientes pasos. Cada usuario elige un grupo N, que va a ser igual al producto de P y Q, que de hecho deben ser dos números primos distintos. Los valores de P y Q no se hacen públicos. Cada usuario va a calcular el resultado de esta función. Cada usuario va a elegir una clave pública, E, vamos a elegir una clave pública E, de forma que E esté entre 1 y el resultado de esa función, y que cumpla la condición de que el máximo común divisor de E y esa función sea siempre 1, y cada usuario va a calcular la clave privada D a partir de del número opuesto, el inverso de E y esa función, el inverso de E y esa función. Para luego hacer público ese grupo y la clave E. Se va a guardar el secreto de la clave D. Se asegura con eso que se guarde el secreto de la clave D. También se va a guardar P y Q, puesto que la operación de descifrado va a usar el teorema del resto chino, que también habíamos hablado en una clase anterior. Entonces, ¿en qué consiste la cifra? En obtener el criptograma cifrado, en tener n, un número elevado a e a la r, módulo n sub r. Y para el caso de la firma digital, tenemos una función h de m
elevado a la D a la E módulo NE. Estamos hablando de un valor, recuerdan que E es la clave pública, estamos hablando de un valor E, clave pública, D, clave privada, estamos hablando de R, del receptor, y estamos hablando de E, del emisor. Y este es el algoritmo de cifra simétrica RSA que se viene utilizando. Ya para acabar, con esto terminamos. Existen pros y contras de los sistemas de clave pública. Emisor y receptor generan un par de claves pública y privada relacionadas por una función con trampa. Esa función con trampa es la incapacidad computacional de encontrar un logaritmo discreto. Emisor y receptor de un mensaje usan claves diferentes, una clave E pública y una clave D privada, para las operaciones de cifrado, descifrado y firma digital. La seguridad del sistema va asociado a la resolución de un problema matemático de difícil solución en el tiempo, que es el que hemos mencionado. Y en el caso de la firma digital completa, van a autenticar el mensaje y al emisor. Los contras, es necesario contar con mecanismos de certificación para asegurar la veracidad de las claves públicas, porque son las que se conocen y en el camino pueden cambiarse. Y además que estos son sistemas de cifra muy lentos. De ahí que se vienen aplicando, por ejemplo, el algoritmo de Al-Gamal y los algoritmos de curvas elípticas o hiperelípticas. Algo que quiero mencionar para terminar la sesión de hoy es algo que vamos a hacer una práctica. Usualmente, que no tiene puntos, es simplemente para que ustedes vayan indagando. Usualmente, cuando se hace el cifrado, usualmente se habla mucho de hashing, se habla, por ejemplo, en lenguajes de programación del MD5 o un SHA. Entonces, hay algo que tenemos que diferenciar. El hashing consiste en validar que el contenido que se ha enviado, se tiene almacenado, no ha sido modificado sin necesidad de ver este contenido. Esa tiene que ver con un ataque a la integridad, ¿no? Porque habíamos hablado cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de tres cosas que lo vamos a ir repitiendo a lo largo del curso, de la tríade de la seguridad de la información. Integridad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, el hashing, vuelvo a repetir, tiene que ver con justamente validar que el contenido no haya sido modificado. Esa es la idea cuando nosotros hacemos hashing. Y solamente para recordar, cuando nosotros estamos hablando de cifrado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mantener el secreto, como acabamos de hablar en esta última parte del cifrado asimétrico, mantener el secreto del contenido para que pueda ser descifrado mediante una clave secreta. Y eso es mantener la confidencialidad. Entonces hay dos cosas que son muy importantes. Van a encontrar en el uso de lenguajes de programación algoritmos de hashing, que es un código alfanumérico que se va a generar a partir de un archivo, de una cadena de texto. Algoritmos como MD5 o algoritmos SHA, que van a ver que hay diferentes versiones en función del número de bytes que utiliza. Y el cifrado, que es lo que hemos aprendido, que el cifrado también tiene diferentes algoritmos. Nosotros hemos ido de manera de el cifrado por flujos, por bloques. El de bloques se divide en dos, los simétricos, los asimétricos. De los simétricos, el DES es uno de los más conocidos, IDEA y algunos otros. Y de los asimétricos, el RSA que estamos viendo ahora, ¿no ve?
Entonces, eso es... yo voy a... bueno, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, preguntas. Solo para aclarar esta partecita. Muy bien, si no hay preguntas, voy a detener la grabación. Yo les voy a mandar